Sandra Aparecida Alessandre. Ella es egresada de la Universidad Cristiana de Bolivia, UCBOL. Cursos realizados, tiene especialidad de rehabilitación neurológica en niños y adultos por la UCLan Neurological, California, Estados Unidos de Norte de América. Posgrado en estimulación temprana por la UEM en Brasil. Diplomado en educación superior en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Diplomado en metodología de la investigación en la Universidad Cumbre, Bolivia. Actualmente trabaja en el Centro de Neurorehabilitación Neurocenter Santa Cruz de la Sierra. El área que desempeña, directora del Centro de Neurorehabilitación Neurocenter Santa Cruz de la Sierra. Y el tema a disertar, manejo de paciente con secuelas neurológicas. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy en la UDABOL y wow, es harta gente, ¿no? Es la primera vez que veo tanta gente junta en una universidad. Muy bonito. Felicidades a la UDABOL. Yo vine acá a hablar del manejo de secuelas neurológicas en el paciente. Yo particularmente en el centro trabajo casi 99% con pacientes con secuelas de enfermedades o alteraciones neurológicas. Y nosotros ahora estamos en una era de mucha tecnología, de la era robótica, la aplicación de nuevos sistemas, nuevos métodos, nuevos tratamientos, en general en la medicina. Y la fisioterapia no queda atrás, ¿no? Entonces, algunas empresas a nivel internacional están desarrollando aparatos exoesqueléticos, aparatos de rehabilitación de miembro superior, miembro inferior, incluso equipos y aparatos para evitar lesiones posteriores o prevención de accidentes laborales, como por ejemplo la primera imagen que miramos es un exoesqueleto que está siendo desarrollado por una empresa japonesa, la Toshiba. También hay la Panasonic, hay la Okoma, que están desarrollando ese tipo de equipo para la prevención de accidentes, ¿no? Y que nosotros también lo podemos usar en nuestra área de rehabilitación. En las otras imágenes estamos mirando a la derecha un aparato de rehabilitación de marcha que seguro algunos ya lo vieron, que sale mucho en la última edición del libro de neurorehabilitación, se habla mucho de ese equipo. Los de abajo son rehabilitaciones de miembro superior, tanto todo miembro superior cuanto mano. Aquí, la primera imagen que estamos mirando es muy interesante porque se está siendo usado harto en Estados Unidos en la rehabilitación de pacientes pediátricos, en la área sobre todo de neurología, porque la rehabilitación vuelve a ser algo monótono, sobre todo al niño y al paciente de la tercera edad, cuando es muy longa, muy larga, ¿no ve? Entonces, estos robots, ellos simulan algunos movimientos de la rehabilitación y transforman nuestra rehabilitación del paciente más lúdica, más dinámica, más alegre, más emotiva al niño o al paciente de la tercera edad. A nuestra derecha es otro exoesqueleto utilizado en China en empresas de larga escala y producción de equipamientos pesados, donde protege, si se da cuenta, en los círculos que están en azul, algunas áreas articulares y también la columna, la postura y etc. La parte de abajo es la última que la dejé, que es lo último en la rehabilitación, no tan nuevo, tiene algunos años ya que se está trabajando con el exoesqueleto en la rehabilitación de pacientes parapléjicos, en pacientes que tienen algún déficit de marcha, de equilibrio. Y el de la izquierda, que es el que está en rojo, está en estudio desde 2017, que se está siendo aplicado en la rehabilitación pediátrica de los pacientes pediátricos, todavía está en estudio. Entonces, todo eso que les estoy mostrando, más el doctor Google, que es lo que los pacientes llegan ahora y dicen, pero yo miré en el Google o yo miré en YouTube y ya sé todo lo que tengo que hacer. Entonces, esto,
más el doctor Google, más el doctor YouTube, más, qué sé yo, Twitter y etcétera, es parte de la modernidad de la rehabilitación hoy. Pero para que nosotros manejemos todo eso, tenemos que saber lo que estamos haciendo. No puede ser solo que el paciente, porque miró en el Google, o nosotros porque miramos este exoesqueleto, lo vamos a poner a nuestro paciente y ya, que camine. No es así, ¿no ve? Nosotros tenemos que estudiar y saber por qué estamos aplicando eso. Entonces, la anatomía, la fisiología, la semiología, la histología, la patología, no cambia. Eso tenemos que saber para aplicar eso. Entonces, pasamos al concepto de neurorehabilitación física, o se también quieren decir fisioterapia neurológica, o se usa varios términos, o neurofisioterapia también. Entonces, ¿qué es la neurorehabilitación? Es un proceso bastante complejo. ¿Por qué? Porque abarca todas las áreas. Entonces, abarca un equipo multidisciplinario de aplicación, que voy a hablar un poquito más adelante, de trabajo, que sí o sí tenemos que trabajar con ese equipo para una buena rehabilitación de nuestro paciente. Abarca, conseguir la independencia funcional a lo máximo que podamos. No podemos pedir lo mínimo o lo medio, tenemos que pedir el máximo en la rehabilitación neurológica. Aparte, trabajamos con el paciente a su nivel familiar, social, del trabajo, y vamos en el largo de la neurorehabilitación y del tratamiento del paciente, detectando problemas y dando solución, o por lo menos algo de solución a ese problema, para ayudar al paciente a reinsertarse en su medio de que antes estaba, o por lo menos lo más próximo posible. Para eso nosotros también tenemos nuestros objetivos generales y nuestro objetivo específico. Entonces, el general, ¿cuál es uno de los más principales que para mí en todo el tiempo de trabajo, en el poco tiempo de trabajo que tengo y todavía que tengo que seguir aprendiendo, según la experiencia que tenemos? ¿Cuál es? Facilitar la independencia y como consecuencia la integración social del paciente otra vez a su medio. Evaluar de forma rutinaria y sistematizada las alteraciones del paciente con pinza fina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es suficiente solo la evaluación inicial que vamos a hacer a nuestro paciente. Es muy importante la evaluación seguida. Todos los días evaluar, porque el paciente neurológico todos los días nos muestra cambio, nos muestra evolución, nos muestra retroceso. Entonces tenemos que ir adaptando nuestro tratamiento de acuerdo a lo que vamos haciendo cada día y cada paso de lo que proyectamos para ese paciente. Aparte, tenemos que empezar temprano. Todo tratamiento, mientras más temprano se empieza, mejores resultados vamos a tener. Para prevenir también, ¿por qué? Porque al empezar temprano estamos preveniendo las secuelas que vienen con el tiempo del tratamiento después. Por ejemplo, tengo un paciente que sufrió un ACV, entonces él está hospitalizado y ¿cómo podemos prevenir algo que va a pasar en la rehabilitación de marcha? Un ejemplo clásico, el pie equino, a la rehabilitación de la marcha. Entonces podemos ya desde el hospital, de la fisioterapia hospitalaria, de nuestros colegas que trabajan en la fisioterapia hospitalaria, podemos con ellos trabajar para que después ese paciente no tenga una secuela de una marcha, por ejemplo, de un pie equino en la marcha, que nos va a dificultar mucho la rehabilitación después en la parte de la rehabilitación de todas las fases de la marcha. Siempre trabajar con los cuidadores y los familiares. Ellos son 50% de nuestro tratamiento. Siempre hay que instruir a los familiares, siempre ellos vienen con dudas, siempre vienen con preguntas que nosotros tenemos que aclarar y tenemos que ayudarlos a que ellos puedan ayudar a su paciente. A su familiar. Y siempre es uno de los puntos más importantes de nuestro tratamiento de fisioterapia general, siempre aplicar estrategias terapéuticas basadas en la evidencia. Nunca aplicar algo que alguien dijo, que alguien habló,
o que salió tal vez un reportaje allá en, no sé, en Japón, China, Tailandia, y que se puede aplicar algo que no está evidenciado científicamente. Eso es muy importante. En toda la etapa de tratamiento de nuestro paciente, los familiares y el mismo paciente, dependiendo la patología con que viene o la alteración, van a venir con eso. Entonces, por ejemplo, algo que pasa todos los días y que creo que los que ya atendieron paciente, un parálisis facial. ¿Cuál es la primera pregunta que hace el paciente? ¿Puedo la noz moscada colgada en mi cuello, me tiene algún efecto? Si la pongo la noz moscada en la boca, ¿qué efectos tengo? ¿Me produce algo de mal? No. No les va a producir nada de mal colgada en el cuello. Entonces yo siempre les digo, si ustedes la colgan en el cuello con un cordón bien bonito, le va a quedar bien para su camisa, para su estética, no le va a producir mal. Y si lo pongo en la boca, lo puede hacer ejercicios de mímica facial. Entonces no limitemos a ellos a decir que no, que eso no, ¿para qué va a hacer eso? Entonces nosotros lo que hacemos es ayudar a ellos a concientizar de que la noz moscada en el cuello tal vez les sirva de adorno, psicológicamente le va a ayudar en algo. Ahora, si ellos llegan con un tratamiento que ustedes se dan cuenta que les va a producir un daño, que va a cambiar la evolución de su tratamiento, sí, tenemos que orientar al paciente que no. Ya, entonces hay que trabajar mucho con el psicológico del paciente en todo el proceso de cualquier tipo de alteración o enfermedad. Ahora, hay objetivo esencial o principal, es lo mismo, ¿ya? Entonces, el objetivo principal o esencial de nuestra rehabilitación es conseguir la máxima funcionalidad o independencia de ese paciente y la prevención del deterioro, que era lo que yo ya venía hablando, los deterioros ortopédicos. En los pacientes neurológicos existen muchos cambios y alteraciones ortopédicas que el paciente va adquiriendo en el tiempo de tratamiento, y eso lo podemos ir evitando con ayudas ortopédicas. Metas. Las metas en el trabajo de nosotros en la área de neurología, de neurorehabilitación, perdón, las metas cambian de paciente a otro. Existe, y según también la alteración o patología que tiene. De repente el paciente llega con una secuela de un ACV mínima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese paciente? Tal vez trabajar, afinar un poquito el equilibrio, tal vez una reeducación de marcha, pero hay otros pacientes que llegan en una silla de ruedas. Entonces, de ahí nuestro tratamiento tiene que adecuarse y trabajar las metas según los diferentes tipos. Incluso la edad del paciente influye bastante en el tratamiento. Y también hay que saber que la edad no es un factor limitante para su recuperación, ni tampoco el tiempo. Eso es muy importante. Según en neurorehabilitación se dice que no existe no y ni sí, existe tal vez. Porque ya hubo casos que me llegaron a mí, por ejemplo, a trabajar, de un paciente con un ACV de 3, 4 años de evolución, o tal vez un paciente con un TEC grave, con sus secuelas, o un paciente mismo de parálisis facial con 2 años de evolución de la parálisis facial. Y no le voy a decir al paciente, usted vaya a su casa que ya no tengo nada más que hacer. Porque le estoy engañando y me estoy engañando a mí y le estoy limitando al paciente a tener una esperanza de que sí puede en un porcentaje. No le prometo, no le puedo prometer, pero sí le puedo dar una esperanza de un mínimo de porcentaje de rehabilitación. O sea, nunca diga no y sí, porque los pacientes cambian. La evolución del paciente neurológico es bastante diferente de la evolución de un paciente traumatológico. El paciente traumatológico, nosotros podemos determinar un pronóstico, pero el paciente neurológico es muy difícil darle un pronóstico. Entonces, por eso hay que tomar muy en cuenta
este factor, que el factor limitante, tanto la edad cuanto el tiempo de evolución de la enfermedad o alteración, no nos va a impedir de hacer una rehabilitación nunca. Siempre tenemos que usar un tal vez. Ahora, yo puse aquí algunas alteraciones o condiciones o enfermedades neurológicas que nos va apareciendo en todo el largo de trabajo de nuestra rehabilitación. Son más de 600 en total. Pero yo puse algunas que creo que aquí la mayoría ya escuchó, ya tal vez ya pasó clases en neuroanatomía o tal vez en semiología o hasta mismo en fisiopatología, perdón, que son bastante conocidas de nuestra área. Entonces, algunas las resalté, si quieren sacar foto, porque son varias. Esas son más, las primeras son más en la área de niño y la otra diapositiva son más en la área de adulto. Entonces tenemos hidrocefalia, parálisis cerebral o la IMOC, tenemos epilepsia, trastorno del desarrollo, tumor en espina o tumores espinales. En el caso del adulto, las más comunes que vemos todos los días, esclerosis múltiple, los trastornos extrapiramidales del Parkinson, ¿no? Entonces tenemos Alzheimer, los deterioros cognitivos, las enfermedades desmielizantes, como la esclerosis múltiple. El síndrome de Guillain-Barré es la modernidad ahora. En Perú hay varios casos de síndrome de Guillain-Barré que todavía no están bien identificados, no están bien catalogados, y hay épocas del año, ¿no? Entonces, como es una enfermedad viral, hay épocas del año. Por ejemplo, ahora, allá en el centro, nosotros tenemos de 10, 8 son con Guillain-Barré. Entonces, es una enfermedad muy común en nuestro medio ahora. Después tenemos el ACV, que todos conocen un paciente que sufrió un ACV, ¿no? Entonces, en general, esas son las más conocidas, pero en todo el largo del trabajo de nosotros, yo particularmente ya tengo 10 años, y todos los días llega una alteración o una enfermedad que digo, pucha, esta no la conozco. Primera vez que la veo, entonces lo voy a volver a leer, porque la vi en mi libro de neuropatología allá en la universidad y no la vi más. Entonces hay algunas que son más raras, pero en tu largo de trabajo siempre va a aparecer. Entonces es bueno estar en constante leyendo y actualizándose. Ahora, la parte de evaluación del paciente, yo voy a hablar desde que el paciente llega a la clínica, al centro, al hospital. La parte de terapia intensiva ya nos habló nuestro colega Javier, entonces no vamos a hablar más de esta parte porque esa es mi parte, es afuera, o sea, desde que el paciente tiene alta, de ahí empieza mi trabajo. Esa es la experiencia que tengo, es lo que voy a hablar de ahora en adelante. Entonces siempre lo que en mi trabajo, lo que recalco y lo que cuando puedo, tengo la oportunidad de pasar clases, siempre haga un examen y una evaluación de su paciente cuando llega a ustedes. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque nuestros colegas médicos nos mandan el diagnóstico y su tratamiento de ellos. Muchas veces el mismo tratamiento que ellos mandan no concordan con el que pensamos en nuestra evaluación, porque nuestra evaluación de neurorehabilitación física es 1 hora. A veces yo tardo hasta 1 hora y media en la evaluación. Entonces nosotros detectamos alteraciones o pequeños tips que nuestro colega médico no detectó porque su evaluación es un poco más superficial, no es tanto a los sistemas como nosotros. Entonces un consejo que doy a los que están todavía estudiando, vayan ya desarrollando con su experiencia de ustedes una buena evaluación física. Eso según el criterio de ustedes y la experiencia. Hay inúmeros tipos de pruebas, mediciones, tablas, equipos, aparatos. Ustedes se van a adaptar a su medio
y a su criterio de ustedes según lo que está comprobado, como hablamos científicamente. Entonces, es un proceso que vamos a obtener una historia, un anamnesis. O sea, ¿cuándo empieza la evaluación? La evaluación no empieza cuando la secretaria dice, pase señor Pablo al consultorio. Es un error. Nosotros tenemos que salir afuera y decir, pase señor Pablo, al camino que el paciente va entrando al consultorio para la evaluación, al centro, uno ya va observando cómo camina, cómo actúa, si tiene equilibrio, si no tiene, si está en silla de ruedas, si está conectado cognitivamente. Entonces de ahí empieza nuestra evaluación, en la observación del paciente. Después revisamos todos los sistemas, articular, muscular, neurológico, la propiocepción, los dermatomos, miótomos, todo lo que ustedes quieran de evaluación, ¿ya? Según su historia clínica que elaboraron ustedes, porque nosotros allá elaboramos una historia clínica resumida donde vamos haciendo nuestra evaluación. Entonces, ¿qué determina el examen y la evaluación? Nos determina nuestro diagnóstico funcional. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a aplicar nuestro tratamiento y nuestras técnicas? Y también otro punto importante, en nuestra evaluación nosotros buscamos a ver si este paciente necesita ser derivado a otro colega. A veces no viene a nosotros y nosotros vemos, pucha, este paciente necesita terapia ocupacional, este paciente necesita fonoaudiología, o si es un paciente adulto mayor, de repente necesita psicología o psiquiatría. Entonces nosotros vamos formando nuestro equipo multidisciplinario. Eso es muy importante. Ahora el diagnóstico, ¿qué nos da el diagnóstico? Nos da el resultado final de nuestra evaluación y de nuestro examen. A partir del diagnóstico vamos a dar nuestro tratamiento. Entonces, el pronóstico es lo que yo decía adelante. Siempre el paciente le va a pedir un pronóstico, siempre, siempre los familiares van a decir, todos los días van a estar ahí esperando a uno y van a preguntar, ¿cómo usted lo vio hoy? ¿Qué cree usted? ¿Falta cuántas sesiones? ¿Cuánto tiempo vengo más? Y es muy difícil responder a esa pregunta sin mentir. Entonces, el pronóstico cuando no lo tengo y no lo sé todavía es reservado. Entonces, yo solo doy cuando yo trabajo con el paciente un tiempo y ya más o menos puedo dar un tiempo estimado, pero nunca doy a la evaluación un tiempo estimado. La intervención. Entonces, ahí nosotros aplicamos nuestro tratamiento. Ahí vamos a aplicar nuestra experiencia, vamos a aplicar todo lo que vimos, que aprendimos en todo el tiempo de trabajo y de acuerdo a lo que necesita nuestro paciente, de acuerdo a nuestra evaluación, llegamos a nuestro tratamiento. Ahí vamos a aplicar una infinidad de técnicas, una infinidad de tratamientos de acuerdo a lo que necesita el paciente, de acuerdo al grado de rehabilitación que necesita nuestro paciente, ¿ya? Entonces ahí esa foto del lado derecho es un paciente con una secuela de un ACV en la última fase de rehabilitación, que está trabajando un poquito, él faltaba trabajar un poco todavía disociación de cadera, la movía mucho en bloque, entonces estamos trabajando un poquito eso ahí. Bueno, ahora pasamos a una parte muy importante de nuestro tratamiento, que es nuestro equipo multidisciplinario. Yo creo que no olvidé a nadie, pero sí, dependiendo de lo que tiene el paciente, qué enfermedad o qué alteraciones tiene, el equipo multidisciplinario cambia. Hay que tomar en cuenta eso. Entonces puede ser que si estoy hablando de otra alteración, otra patología, me falta a alguien. Pero en general tenemos que trabajar con un buen equipo multidisciplinario que está compuesto en la neurorehabilitación de casi todos estos. Parte importante, familia y el paciente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tenemos? Para formar nuestra rehabilitación, es un pedacito de cada uno y ahí formamos nuestro equipo. ¿Cuándo tenemos que reunirnos? Siempre. Nosotros creamos, creo que la mayoría maneja así, se creó los WhatsApp nos ayuda bastante porque se crea grupos del equipo, entonces se puede trabajar mejor, entonces constante, nosotros hablamos por WhatsApp,
la mayoría de los que trabajan en neurorehabilitación trabajan así, sacamos dudas. En el centro ahora estamos trabajando con nuestra fonoaudióloga y con nuestra licenciada en terapia ocupacional adentro de la hidroterapia, y nos está funcionando muy bien, porque está saliendo un poco la fonoaudióloga de adentro de su consultorio, que es a veces 4 paredes, un poquito aburrida para ciertos pacientes, sobre todo los niños, y al entrar en la piscina y trabajar en la piscina, estamos trabajando en un ambiente más lúdico, ¿no? Entonces hay que ir cambiando nuestros conceptos con el tiempo. Ahora, para establecer un buen programa tiene fase. Hay una fase aguda, una fase subaguda y una fase de estabilización o tardía, que es la fase final del tratamiento. En la fase aguda tenemos 2 grandes objetivos, que es la prevención y estimar un pronóstico funcional. Entonces, en la prevención estamos hablando de diagnóstico y tratamiento precoz, que es lo que ya vengo hablando desde las primeras diapositivas, que es muy importante la prevención de ciertas alteraciones del paciente. Estimar un pronóstico funcional, identificando factores, ¿no? Los factores, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tengo un paciente ahora, que tengo uno, aparte que él tiene un Parkinson de evolución de 10 años, él tiene un diabetes avanzado, tiene 82 años y tiene una amputación de miembro inferior izquierdo. Entonces, este paciente, para darle un pronóstico funcional, estimar, es muy difícil. Entonces, hay que trabajar según el diagnóstico que tiene y el complejo de enfermedades de base que trae el paciente en la rehabilitación. Por eso sigo insistindo con una buena evaluación y un buen examen a la hora de empezar a la atención del paciente. En la fase subaguda es donde vamos a aplicar todo en el paciente, los ejercicios, los tratamientos, aplicar reeducación de equilibrio, reeducación de marcha, fortalecimiento muscular, propiocepción, psicomotricidad, terapia ocupacional. Entonces aquí es donde vamos a dar nuestro más 100% de nuestro trabajo y nuestro saber para poder hacer el paciente rehabilitar y pasar a la otra fase, que es la fase crónica y de seguimiento. En esta fase, el paciente que no tiene la rehabilitación ya tiene que empezar, o sea, que no tiene una buena evolución de su rehabilitación, ya tiene que empezar a pensar en una readaptación a la sociedad. O sea, si nuestro paciente quedó en la silla de ruedas por N enfermedades, N alteraciones o quedó una paraplegia y sí o sí va a estar en la silla de ruedas, ¿qué tenemos que hacer con ese paciente? Readaptarlo a su medio. Esa es la fase de readaptación. Es agarrar con el equipo multidisciplinario y poner ese paciente a su medio social y familiar y trabajo y decir, usted antes era un chofer de micro, ahora usted ya no va a ser chofer de micro, usted va a trabajar en una oficina donde usted va a hacer esto. ¿Le gusta la idea? Sí, me gusta la idea. No, a mí no me gusta la idea. Muy bien, entonces vamos a adaptar su micro para que usted pueda seguir manejándolo, ¿ya? Entonces dar solución. Esta fase hay que dar solución sí o sí, ya sea para una adaptación y reintroducirlo de nuevo a la sociedad con un diferente tipo de vida que tenía antes, o adaptarlo a una nueva vida, pero que desde que esa vida sea satisfactoria para él y que él quiera esa nueva vida, ¿no? Ahora, ¿qué factores afectan la rehabilitación? En el camino de nuestra rehabilitación hay diversos factores, según el daño neurológico, según los trastornos premórbidos, es lo que yo decía anteriormente del paciente que viene con otras enfermedades de base. Entonces, o en el camino, por ejemplo, los niños de parálisis cerebral o lo llamado IMOC que se cambió, tienen en el camino factores que influyen, como por ejemplo la epilepsia. Entonces, los de hidrocefalia, los cambios de válvula, los tiempos de hospitalización,
ese tiempo que está hospitalizado no realiza la terapia o factores económicos de la familia, porque el paciente neurológico es un paciente caro para la familia. Entonces, muchas veces, ellos reciben tanta información del doctor Google que quieren comprar todo al paciente. Y ese paciente, generalmente el paciente neurológico no es de 1 mes y 2 meses, a veces es de toda una vida. Entonces, cuando llega a 2, 3, 4 años, el familiar ya no tiene más económicamente para poder pagar ese tratamiento. Entonces, eso influye en la rehabilitación, porque ya no tiene más continuidad. Entonces, todo eso es un problema que causa una lentitud o una no rehabilitación como queremos de nuestro paciente. Otro factor importante es la actitud del paciente hacia el estado y la rehabilitación y la familia. Entonces, aquí es lo que vuelvo a repetir de lo que dije anteriormente. Si su paciente llega, otra vez tengo que hacer fisioterapia, o el niño ve el centro ahí y ya empieza a llorar, es hora de cambiar. O el paciente de la tercera edad dice, llama 2 veces, no voy a ir porque me duele mi barriga, o no voy a ir porque, o si no, llama a la enfermera y dice, don tal no va a ir porque le duele la cabeza, o se dormió. Entonces ya tengo yo que saber que mi paciente no quiere ir a las terapias. Entonces, al invés de yo ponerlo otra vez al consultorio, yo voy a una plaza, a un parque, salgo afuera a la acera a caminarlo, o por último, lo llevo a una quinta, tal vez hablo con nuestros colegas de equinoterapia, los llevo a equinoterapia. Entonces, ellos van adquiriendo esa confianza y van sabiendo que el tratamiento no es solo algo militar y que se puede ir cambiando, y la familia tiene que ser instruida a esos cambios. Entonces la familia, las enfermeras, los hijos, los papás, ellos tienen que saber que cuando hay ese cambio, avisar a nosotros para que nosotros adaptemos el tratamiento. Ahora aquí les comparto un poquito de lo que hacemos allá en el centro. Aquí es una paciente en 2 fases de rehabilitación. Una en la fase de rehabilitación de marcha en paralela, talón, planta, punta, tenía una marcha medio puntita, porque aparte de una secuela de ACV, tiene un inicio de Parkinson de 2 años, entonces tiene que hacer una buena rehabilitación de marcha, y aquí tenemos rehabilitación de marcha en escaleras. La misma paciente en 2 etapas diferentes. Aquí tenemos 2 niños en rehabilitación en pediatría, donde una la estamos trabajando con el Luis. Sé que hay bastantes personas aquí, bastantes centros creo que ya trabajan. Es muy bueno, muy lúdico, muy alegre, hasta para nosotros es diferente y trabaja bastante equilibrio, coordinación, propiocepción y etc. La parte derecha, el niño en el primer aprendizaje es un niño también con retraso del desarrollo psicomotor. Estamos estimulando el gateo, la posición de gateo. La hidroterapia. A mí me gusta mucho hablar de hidroterapia porque hace 7 años que nosotros tenemos piscina, y antes era una piscina chiquitita, ahora la tenemos un poquito más grande donde podemos ampliar nuestro tratamiento. Tenemos licenciados que incluso 2 salieron de aquí de la Udabol y están trabajando allá con la hidroterapia. En rehabilitación en porcentaje, hoy la hidroterapia nos acelera en 50% la rehabilitación del paciente. A mí me encanta la hidroterapia en la rehabilitación. Es un tema aparte que tal vez trataríamos otro tema de exposición, porque es largo para explicar los principios del agua y todos los principios fundamentales, pero aquí se trabaja todo. Se trabaja fortalecimiento, equilibrio, coordinación, propiocepción, sensibilidad. Entonces aquí en esta imagen de la izquierda hay 2 pacientes. Una que tiene una esclerosis lateral y uno que tiene una secuela de un accidente con TEC grave. Los 2 haciendo rehabilitación, una trabajando equilibrio y coordinación y el otro trabajando rehabilitación de marcha. En la parte de allá, ahora lo
lo más nuevo que está llegando, que son el gimnasio en piscina, donde se hace el fortalecimiento muscular del paciente en piscina, lo que ayuda a proteger las articulaciones, evitar la fatiga, y todo. Entonces ahí tenemos pacientes haciendo fortalecimiento muscular adentro de la piscina. Aquí tenemos otro tipo de concepto que trabajo en la piscina, que es para reeducar los patrones neurológicos, para la espasticidad, para el estiramiento, es excelente por la temperatura del agua y todas las propiedades que nos ofrecen en agua. Entonces, por eso les vuelvo a decir, para trabajar con personas de la tercera edad y niños es de excelencia, nos da muy buenos resultados y estamos trabajando en una investigación interna de los resultados y hasta ahora muy buena. Ahí estamos haciendo otro tipo estamos haciendo rehabilitación, trabajando el equilibrio y coordinación en una paciente que sufrió una hemorragia cerebral, tiene 14 años, y ahí está en una fase de rehabilitación ya final y es 1 año de rehabilitación, o sea que el proceso es largo. A la parte derecha tenemos un paciente que tiene un diagnóstico de Parkinson y está haciendo una rehabilitación de marcha con las llamadas pistas sensoriales, que es bastante interesante en el Parkinson porque son comandos que se le da al paciente, como por ejemplo, si voy a trabajar marcha 1, 2, 3, entonces talón, planta, punta, 1, talón, planta 2 y punta 3. Entonces ahí estamos trabajando. Si alguien quiere ver más sobre las pistas sensoriales que se está siendo estudiado, como que son canales externos de estimulación que usamos sobre todo en los pacientes que tienen alteración de movimiento, pueden buscar unos videos que hay sobre pacientes, por ejemplo, que tienen secuelas graves de Parkinson, marcha espástica y todo. Se sube a una bicicleta y da toda una vuelta en una plaza, una calle, y no tiene siquiera un síntoma o un signo de Parkinson. Cuando baja, otra vez vuelve a ser el Parkinson de siempre. Entonces, esas son las llamadas pistas sensoriales que trabajamos para ayudar al paciente en la rehabilitación de pacientes que tienen alteración de movimiento, sobre todo en Parkinson. Aquí tenemos otra vez la piscina, trabajando con una paciente, igual fortalecimiento muscular, y la derecha, es una paciente que tiene Parkinson y está trabajando equilibrio, coordinación y control de los movimientos involuntarios que tiene, y esta técnica ahora es llamada de bad jump. Entonces el jump es el trampolín, entonces estamos trabajando bastante en eso en la hidroterapia. Aquí es otra parte de la rehabilitación que algunos pacientes de ustedes les van a ver, que necesitan estimulación visual, que son derivados por los neurooftalmólogos que tenemos acá, y ellos nos derivan bastante. Entonces aquí es un panel de estimulación visual de Doima, que es una técnica aparte que se utiliza también. Entonces, esta es una paciente mía que ella es albina. Entonces, la visión necesitaba bastante fortalecimiento del área muscular del ocular. Entonces, por eso es de que las luces dan al lado derecho, al lado izquierdo, arriba y abajo, para fortalecer toda la musculatura. Entonces, es una paciente que hizo tratamiento con nosotros. Ahí estamos trabajando dos patologías, 2 alteraciones distintas. Un paciente con una secuela de hombro doloroso post-ACV, que está trabajando todo lo que es fortalecimiento, estiramiento del paciente. A la derecha tenemos una paciente que tenía problemas en la integración sensorial, en el tacto. O sea, no tocaba ni frío, ni calor, ni texturas. Entonces ahí estamos trabajando integración sensorial con una técnica que se llama sala de Isnolosen, que es una técnica que se está usando mucho, que es una sala que tiene textura, luces, calores, fríos, temperaturas, ¿no? Son 2 videos comparativos que quería mostrar a ustedes de lo importante que es evaluar nuestro paciente en todo nuestro tratamiento. Era lo que estaba hablando antes, de que el paciente neurológico cambia mucho en los años y en los meses de tratamiento, y nosotros también tenemos que cambiar nuestra terapia, o nuestro procedimiento, nuestro tiempo de
de uso de ejercicio según la evolución. Entonces, este paciente, le voy a mostrar un antes y un después del paciente. Primera semana de rehabilitación es un ACV hemorrágico y la tercera semana de rehabilitación, cómo cambia el paciente en tan poco tiempo. No abre, ¿no? El video. Ahí está. Ahí está. Gracias. Entonces todavía estamos en bloque, todavía tenemos una lentitud del movimiento y el video del lado derecho ya es el otro video, ya es 3 semanas después. Está más fluido, más rápido, más coordinado, tiene más equilibrio, más seguridad. Entonces, ahí no podemos seguir con el mismo tratamiento, ¿no ve? Tenemos que ir cambiando según vamos teniendo resultados. Ahora, puede ser que también tengamos un retroceso, que no sea tan bonito, porque lo estoy mostrando el bonito, pero el bonito no es todos los días. Entonces, ahí también es muy importante cambiar el tratamiento y aceptar y trabajar junto con el equipo multidisciplinario. Y si nuestro colega de terapia ocupacional viene y nos dice, ¿será que podemos charlar? Creo que no estamos yendo por el mismo camino. O nuestro colega que hace la rehabilitación o la fisioterapia en la casa y nosotros hacemos en el centro, nuestro colega de la casa nos llama y dice, ¿sabe qué, colega, yo estoy trabajando estiramiento, usted también está trabajando estiramiento, o sea, todos estamos trabajando lo mismo. Entonces, a la hora de trabajar en un equipo, que nosotros nos organicemos y que cada uno trabaje una secuencia de tratamiento para el beneficio del principal, que es el paciente. Ahora que hay un tip que yo siempre me gusta, que rehabilitar no corresponde solo a eliminar eventuales secuelas o deformidades, cuando ellas son inevitables. Es también concientizar de que existen varias formas diferentes de ejecutar una función. Es lo que les dije en la anterior, de que el paciente tiene que ser readaptado, tiene que ser reestructurado en la sociedad, sea como sea. Esta es nuestra función, de hacer lo que en realidad el equipo multidisciplinario, pero como nosotros estamos en la última fase, más con el paciente estamos diario, es nuestra función. Entonces, nuestra función es hacer que ese paciente o vuelva a lo que era antes o rehabilitar a una nueva terapia. Y esto es una frase que siempre nosotros usamos de una forma educada y de una forma diplomática a nuestros pacientes cuando están medio que flojeando, ya no quiere, están cansados. Entonces, no existe nada que sea imposible y que no se pueda adaptar o reorganizar. Entonces, la fisioterapia en general, no solo la neurológica, como todas las fisioterapias en general, es muy dinámica y muy amplia y es hermosa. Nosotros no tenemos nunca que decir al paciente que no puede. Siempre se puede conseguir algo. Siempre se puede dar una esperanza de que se puede conseguir algo sin aumentar y sin engañar al paciente. Bueno, procedemos. Sí. Procedemos a la ronda de preguntas que la audiencia puede efectuar. Buenos días. Quería preguntarle con respecto a la hidroterapia, ¿cómo influye en pacientes con ACV o cómo se puede ejecutar la hidroterapia en ellos, ¿no es cierto? Para ver si ¿En esclerosis? En esclerosis múltiple. Ajá. O isquémico puede ser también. Y ahí el ACV isquémico. Ajá. Ya. Usted primero lo evalúa y ve a qué grado de alteración o debilidad tiene ese paciente, ¿no ve? ¿Qué secuela le dejó el ACV?
En el ACV se puede trabajar la espasticidad, que es de excelencia por la temperatura del agua y por la viscosidad que tiene el agua, entonces nos da una amplitud más grande que podemos ganar, que afuera tal vez el paciente refiere a dolor, a todo eso, adentro ya hay como una pequeña anestesia donde el agua tibia puede ayudar a trabajar según la temperatura, ¿no? Puede trabajar eso, la espasticidad, reeducación de marcha, porque el paciente que está en una silla de ruedas y no tiene marcha en la piscina, sí se le puede hacer una marcha, simular una marcha, porque disminuye el peso del cuerpo y trabajamos de excelencia. Puede trabajar equilibrio, coordinación, fortalecimiento muscular, aparte la parte psicológica, porque al realizar una marcha dentro de la piscina, o sea, el paciente que no camina afuera, eso es para él una gran felicidad y un logro. Entonces eso anímicamente nos ayuda mucho en la rehabilitación del paciente, en la parte psicológica igual. Y en el caso de la esclerosis múltiple se va por el mismo camino de la ACV, pero ahí hay que tomar en cuenta la temperatura del agua. Ya en la esclerosis múltiple la temperatura tiene que ser un poquito más fría, más de tibia para fría, porque muchos de ellos dominan la hipotonía. Y volviendo a la ACV, en el caso de la hipotonía se puede trabajar, pero desde que el agua esté más tibia a fría, porque si no estimulamos más la hipotonía. Entonces depende mucho de qué etapa está nuestro paciente, y si tiene control de esfínter hay que tomar cuenta, ¿no? Porque infelizmente en nuestro medio todavía no tenemos los pañales desechables de adulto, porque con pañal desechable, con tubo, igual podemos entrar a la piscina, no hay ningún problema. Tiene que ser algo rutinario. Normalmente uno como terapeuta evalúa después de, qué sé yo, 10 sesiones o las 20 sesiones. ¿Qué factores usted toma en cuenta para evaluar rutinariamente cada sesión? ¿Qué factores tomar en cuenta? La misma evolución del paciente, porque lo que pasa es que usted lo evalúa, como ya dijo, o sea, yo comparto mi experiencia. Por ejemplo, yo no puedo evaluar un paciente de primera vez con menos de 1 hora. No puedo, a mí no me da. Yo necesito 1 hora, pero en esta 1 hora o 1 hora y 15, que a veces dependiendo lo que tiene, la explicación, porque en la evaluación no es solo la parte física. Nosotros también tenemos que ver los exámenes complementarios, la tomografía, la resonancia, el electromiograma, el electroencefalograma. Eso es parte de nuestra evaluación también. Y esto es algo que me había olvidado de hablar, de que en el transcurso de ustedes, de los estudiantes, los que están estudiantes, tiene que ir aprendiendo a leer, vayan buscando a practicar a leer resonancia. Eso influye mucho en el tratamiento. Muchas veces, infelizmente, la resonancia que viene, la hoja, la placa, no coincide con el diagnóstico. Cuidado. Entonces en eso hay que evaluar la placa y no llegar con el papel del diagnóstico, así tiene eso muy bien, está ahí. No, pongo la placa. Entonces eso depende de la evaluación diaria. Usted hace una evaluación inicial donde ve todo eso y determina tu diagnóstico. Pero ¿por qué son las evaluaciones siguientes? Porque el paciente neurológico cambia muchísimo. Entonces hoy él es hipotónico, de aquí a 2, 3 días, 1 semana, 2 él está espástico, no es el mismo tratamiento. Entonces por eso la evaluación es constante. Esos parámetros hay que tomar, los cambios que tiene el paciente diariamente o semanalmente o quincenal, porque si trabajas con equipo multidisciplinario, tus colegas te van a pedir tu evolución para que ellos puedan trabajar. Entonces, por eso, los factores que hay que tomar en cuenta es los cambios diarios que presenta un paciente. No solo en la área neurológica, si se dan cuenta en la área traumatológica, en la rehabilitación hospitalaria también, tiene muchos cambios el paciente. Entonces, por eso la evaluación es constante, para que sea precisa y que tenga una eficiencia su tratamiento, ¿no? Disculpe, quisiera saber si hay alguna diferencia entre la terapia acuática e hidroterapia, o es una... Ya, lo que pasa es que son términos que hablan,
La gimnasia acuática es cuando generalmente se hace entre más personas. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando el shiatsu y el yoga con los pacientes de Parkinson adentro de la piscina. Entonces son mínimo 5 pacientes. Ahí yo catalogaría como gimnasia acuática. En cambio, la hidroterapia es individualizado. Es solo un paciente por un terapista. No se puede trabajar, sobre todo en la área neurológica. Tal vez la traumatológica sí puedo trabajar hidroterapia con varios pacientes, pero la área neurológica, la hidroterapia es una técnica direccionada a un tratamiento individualizado. ¿Por qué? Porque el paciente generalmente, estoy hablando de mi área neurológica, él no puede estar solo en la piscina. Entonces usted tiene que trabajar con él, direccionarlo, enseñarlo, sujetarlo, porque a veces puede caer o pasar algún accidente. En cambio, la gimnasia acuática lo podés trabajar con pacientes ya más independientes, de una fase de tratamiento más avanzada. Y en la gimnasia acuática es lo mismo que la hidrogimnasia, es lo mismo. Podés trabajar shiatsu, yoga, tai chi, que son las técnicas que se están aplicando en la gimnasia acuática y en la hidrogimnasia. Es que a veces se manejan los términos un poquito diferentes de cada lugar, ¿no? Pero yo manejo los términos, nosotros en la verdad en el centro manejamos los términos a nivel más internacional, ¿no? Aquí a veces te viene derivado de los doctores, gimnasia acuática, entonces nosotros vemos el diagnóstico, ya nos damos cuenta que no es la gimnasia acuática, ¿no? Ok, gracias. Buenas. Una consultita. Aquí estoy. Lo ¿Qué veo. método utiliza en la terapia acuática en un paciente con espasticidad? Con espasticidad, el método, podés usar varios. Podés usar el Harlow, que es un método que usa también para trabajar los patrones neurológicos. Podés usar el simple estiramiento y alongamento en piscina. Hay varios métodos que se puede trabajar, pero en central, lo que nosotros aplicamos allá en el centro es el Harlow, o Harlow, como dicen, y alongamento y estiramiento propioceptivo, es lo que se trabaja en espasticidad. Aparte que podés trabajar otras cosas, educación de marcha, podés trabajar también con las planchas sensoriales, que son, no la traje ninguna, pero son planchas largas, anchas, como los tatamis. Entonces lo podés, el paciente encima, y la flotación y el desequilibrio que da el agua, aprovechar para hacer un estiramiento. Entonces ahí ya viene de un poco de nosotros ya de ir aplicando lo que hacemos afuera, podemos aplicar adentro de la piscina, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, agradecemos a la licenciada Sandra Aparecida y acto siguiente le vamos a dar un reconocimiento. A nombre de la UDABOL y de la carrera de fisioterapia, queremos agradecer la participación de la licenciada Sandra y transmitir todo el conocimiento que ella tiene en este congreso. Gracias. Muchísimas gracias.